Por fin, después de haber visto este tremendo tutorial de habilidades de bateador, por fin puedo saber dónde estoy equivocado y dónde tengo que hacer cambios en este equipo. Sí, Seth Brown tiene strikeout preciso que tengo que cambiárselo. ¿Por qué? Porque aquí en el mejor arranque tenemos que mejorar todo. Si queremos seguir progresando tenemos que hacerlo. Pero, mira, hay otro jugador también que tiene la posibilidad de mejorar, que es Jonah Bride. ¿Por qué? Porque si lo dejo cambiado solamente una habilidad, estaría pero preciso, ya estaría mejorado y solamente habría que ir subiendo. Pero mira, vayamos por partes. Uno de los que me complica es Rooker. Si bien se ve bien, pero hay algo que me molesta ahí en ese entrenamiento adictivo. Entonces lo que voy a hacer, voy a cambiarlo directamente a él. Le voy a dar ese cambio, voy a hacer que mejore, voy a... ¿Qué? A ver. No sé, algo pasó. Vamos de nuevo. Vamos con el cambio, otra vez. Vamos de nuevo con Rooker. Vamos de nuevo con eso. Mira, hizo un almacén de habilidades 2 para ver si es que podríamos por ahí mejorar. Pero no sé. Ya, vamos de nuevo. Vamos a mejorar. Cambiemos ahí concentración, pero... ¿qué tal si me la juego con otra? Para ver si sale una habilidad más potente. Probemos. Pero... ¿otra vez? Esto es mucho ya, ¿no? Pero, mira. Ya, 2 veces te creo. 3 veces no. Imposible. Vamos con concentración, cambiémoslo. No, máquina de carreras impulsada, ya. ¿Pero cómo? Disminuye la resistencia del pitcher a No, mejor me voy. No quiero estar más aquí, no me apoya nadie. No, tranquilo, el pobre Rooker no se fue. Solamente las habilidades no quieren nada con él. Las habilidades están en contra nuestra, pero a pesar de todo eso, teniendo las habilidades en contra, pudimos lograr ponerlo como jugador diamante negro. Y otra de las cosas buenas que han ocurrido esta semana ha sido que recuperamos a JJ Bleday. Y ya lo tenemos en diamante y ahora hay que ir mejorándolo de a poco. Y como de costumbre, las habilidades no nos apoyan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener que mejorar. Y apostamos. ¿Qué tal si hacemos un cambio de nuevo de habilidades? Vamos a ver si con eso podemos lograr algo. Y miren lo que aparece: predicción y Fightful Player. No lo toque, déjelo así, no le mueva nada. Se quedó ahí. Ahora vamos a proceder a hacer otro pequeño retoque. Jason Giambi pareciera que está espectacular, ¿no es cierto? Pero quiero hacerle una pequeña mejora antes que se me vaya y antes que determine de colocarlo como diamante negro, porque es el siguiente. Mira, reseteamos las habilidades y al hacerlo voy a quitarle una a predicción y se la voy a dar a Fightful Player, cosa de que aumente más, porque después quiero cambiar predicción. Entonces necesito hacer ese cambio. Puede ser que a lo mejor tú lo veas y digas, pero no tiene no se nota. Sí, no se nota, pero se va a notar en el juego, porque es ahí donde aplica. Entonces cuando estemos en el juego, Giambi va a tener un poquito más. Así como tú puedes ver que los mentores le dan 1, el equipamiento le da punto, ahí también le va a dar un punto. Es una pequeña ventaja que hay que aprovechar, es estrategia. Así como estás viendo acá, química del pitcher, y lamentablemente quita puntos a mi jugador. Bueno, lo vamos a ver en el tutorial de pitchers. Lo que me hace pensar, ¿cómo puedo contrarrestar esto con mis bateadores? ¿Cómo puedo ayudarlos a que puedan mejorar? ¿Cómo puedo hacer que esto se solucione? ¿Y por qué todavía no parto a batear? ¿Quieres saberlo? ¿De verdad? ¿Estás seguro? ¿Sí? Te veo seguro. Yo no estoy parpadeando. Ya te lo cuento, tranquilo, no te preocupes. Mira, para hacer estos cambios rápidos y grandes necesito esto: la experiencia de entrenamiento especial Diamond. Esta
experiencia ayuda a mejorar rápidamente a tu jugador. Sonny Gray, fíjate cómo subió solamente con esos 3, subió un nivel inmediato. Entonces, para cada jugador, cada vez que tú le das ese apoyo, va a subir. Mira, probamos un jugador oro, no funcionó. Probamos un jugador diamante, sube bastante, pero que en estabilidad sube demasiado. Por lo tanto, es necesario ir consiguiéndolo. Así vas a poder mejorar a tu jugador. Y cada vez que mejoras, te va ayudando y va subiendo cada una de las cosas que tiene, cada una de las habilidades, cada uno de los puntajes, y va aumentando, no va disminuyendo. Más adelante en el futuro vamos a ver que sí hay algunos problemas con él. Pero mira, ¿dónde lo podemos conseguir todo esto? Vamos a la tienda de clasificación y nos vamos a concentrar en los ítems que son los necesarios. Por ejemplo, los cambios de habilidad y el entrenador. Esos 3 son hiper necesarios. Después nos vamos a batazos clave. Y en batazos clave tenemos los cambios de habilidad y el entrenamiento especial Diamond. 3 a la semana. Después tenemos la tienda del club. Tenemos la habilidad para subir, y en tienda de evento otra vez la habilidad para subir. Ten en cuenta eso, es necesario. Ahora, mira, vamos a hablar de nuevo del cálculo de habilidades y también de cómo podemos mejorar no solamente a nuestros bateadores, sino también a nuestros pitchers. Si prestaste atención al tutorial de pitchers que se viene, te vas a dar cuenta de que hay algunas habilidades que no todos pueden tener. Y por eso a Sammy Long tengo que hacerle algunos cambios. Y también buscar un reemplazo mientras lo hago, porque si no dejaría un tremendo espacio. Así que le hicimos algunos cambios, pero no funcionó. Ay, ¿por qué las habilidades van en contra mía? Bueno, no lo sé. Así que utilizamos el boleto que tenía únicamente y por fin salen unas habilidades que necesito en este momento. Sí, me quedo con esas y no las voy a cambiar durante un buen tiempo. Así que ya tenemos a Sammy Long armado, pero Lucas Serg quedó reemplazándolo. ¿Por qué? Fíjate que tiene mejor condición en este momento y también hay que comparar esto. En este momento Serg está mejor. Tiene 1 punto, 2 puntos, 3, 4, 5 puntos de mejora en comparación con la tarjeta básica. Por lo tanto, al tener las habilidades completas, siempre va a ser mejor que el otro jugador. Pero también va a depender de las habilidades. Y fíjate, pitcher dominante, el intocable, pitcher elegante. Cuando veas el tutorial vas a entender por qué son importantes estas habilidades y por qué es necesario tener que luchar vez tras vez para conseguir un set completo que te sirva. A veces creemos saber, pero no leemos la letra chica, como en un contrato. En este juego hay que hacerlo para poder entender todo, te lo digo. Y teniendo eso en cuenta, ¿cómo puedo jugar con mis amigos? Mira, vamos a player versus player. En la batalla de amigos, no, ahí no es, esa es la batalla. No es jugar contra tu amigo directamente. Entramos en player versus player, batalla amistosa, y nuestro amigo debería estar con la luz en on esperándonos. Una vez hecho esto, solamente tenemos que invitarlo mediante seleccionarlo y ponerle invitar. Obviamente, como es una muestra, no lo podemos ver, pero así es como funciona. Así que aprovéchalo. Dejándote este último, te dejo un pequeño resumen de lo que sucedió esta semana, cómo las habilidades jugaron en contra nuestra, pero no importa. Aquí estamos en el mejor arranque, luchando por seguir adelante y acompañándote, dándote tips, ayudas y muchas otras cosas más. ¿Te gustó? Suscríbete. ¿Quieres compartirlo? Hazlo. Coméntanos. Y sigue con nosotros aquí, en el mejor arranque. Soy MLB Mobile Gamer, así que solo te diré... ¡Nos vemos!